Vamos a compartir la palabra del Señor, amén. Como la mayoría de ustedes saben, estamos en un estudio expositivo consecutivo de Primera de Juan. Primera de Juan, y estamos avanzando aquí. Así que busque, quedamos la semana pasada en Primera de Juan capítulo 2. En esta ocasión, desde el verso 7 en adelante, vamos a estar cubriendo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Versos 7 al 11. Y vamos a ir a la lectura, amén. El nombre de esta predicación es un mandamiento, un mandamiento no es una opción. Un mandamiento no es una opción. Y esto, déjeme aclarar el título, porque ciertamente para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, los mandamientos no son opcionales. Si tenemos la vida de Dios en nosotros, estamos capacitados entonces también para obedecer los mandamientos del Señor. Amén. Vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Los padres deben cuidar a los hijos según la ley. La negligencia hacia los niños es un crimen grave. Pero ¿cuántos padres tienen conversaciones como esta cuando suena el reloj despertador en la mañana? Ella: querido, es mejor que te levantes y vayas a trabajar. No queremos que nos arresten. Él: sí, es mejor que te levantes y prepares el desayuno para los niños y también la ropa. Podría aparecer la policía y ponernos a los dos en la cárcel. Ella: tienes razón. Hombre, qué bueno que tengan una ley. De lo contrario, nos quedaríamos todo el día en cama. Es dudoso que el temor a la ley a menudo sea el motivo que está detrás del hecho de ganarse la vida o de cuidar a los hijos. Los padres cumplen con sus responsabilidades, aunque a veces de mala gana, porque se aman el uno al otro y aman a sus hijos. El hacer lo correcto no es para ellos una cuestión de ley, sino una cuestión de amor. El mandamiento de amarse los unos a los otros es el cumplimiento de la ley de Dios. De la misma manera, cuando amas a las personas, entonces no mientes en cuanto a ellas ni les robas. No tienes deseos de matarlas. El amor a Dios y el amor a los demás motiva a una persona para que obedezca los mandamientos de Dios sin ni siquiera pensar en ellos. Cuando una persona actúa motivada por el amor cristiano, entonces obedece a Dios y sirve a los demás, no por causa del temor, sino como resultado de su amor, dice Warren Wiersbe. Antes de continuar, le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra, hemos introducido esta enseñanza de esta mañana. Ayúdanos a permanecer con la atención necesaria. Sabemos que el clima a veces no nos acompaña, sin embargo, y a pesar de eso, te pido, Señor, que nuestras mentes puedan seguir el desarrollo de esta predicación y en especial de aquellos aspectos que tú quieres tratar de manera individual y también de manera corporativa en nuestra iglesia local. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto, esta mañana solamente vamos a hacer 2 puntos en la predicación. El primer punto es una interrogante. 2 mandamientos entre los versículos 7 y 8. El 7, recordemos, dice: amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Juan no dice directamente cuál es el mandamiento al cual se está refiriendo. Sin embargo,
lo introducíamos recién, y el propio contexto de la epístola. Y note también que Juan utiliza este término amados, nos dice que el mandamiento antiguo se refiere al mandamiento del amor, impreso, ¿no?, en la revelación del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos hoy día como Antiguo Testamento. Ya Dios había ordenado que se debiese amar a Dios y se debiese amar al prójimo. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:5 podemos leer: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Luego en Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Se da cuenta como ya en el Antiguo Testamento estaba este mandato de amar a Dios y de amar al prójimo. Esto nos demuestra la inmutabilidad del mandamiento. Usted entiende el término inmutabilidad, ¿no? Algo que no cambia. Pero más cercano aún, ¿cierto?, a estos mismos creyentes, ¿no? Cuando Juan les escribe que han oído desde el principio, lo más probable es que se refiere a cuando estos creyentes vinieron a la fe, ¿sí? En el momento en que ellos vinieron a la fe, esta enseñanza del amor fue importante para ellos, podríamos decir, en su primer encuentro con el Evangelio. En la clase de discipulado número 1, ellos entendieron la importancia del amor. Desde el principio de su fe, ellos entendieron que el amor era una cuestión fundamental en su vida cristiana. Eso nos ayuda a entender entonces lo importante de ciertos fundamentos doctrinales de nuestra fe. Ahora, de manera específica en nuestro texto y la enseñanza de esta mañana, es la enseñanza del amor. Quisiera hacer una pregunta aquí. Cuando usted llegó a la fe, ¿cuál fue la enseñanza que recibió de manera enfática? ¿Fue una enseñanza como esta, la enseñanza del amor? Porque Juan está seguro que sus destinatarios recibieron la enseñanza del amor apenas ellos llegaron a Cristo. Bueno, con tristeza a veces nosotros llegamos a contextos donde no se enfatiza la enseñanza bíblica. Puedo decir, para hablar un poco de la realidad de nuestra iglesia, si usted hubiese llegado a esta iglesia hace 20 años, ¿cuál hubiese sido nuestro énfasis? ¿O qué usted hubiese escuchado si haber venido a unas 4 o 5 reuniones? ¿Cuál hubiese sido la enseñanza principal? De los más antiguos, ¿alguien se anima a decir cuál hubiese sido la enseñanza principal? Los que llevan 20 años acá, ¿cuál era la enseñanza que constantemente se escuchaba en esos entonces? Lance una, si no es con nota. Ya, Sergio, propósito allá, Patricio, Oscar, prosperidad. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una parecida, pero que cumple, que tiene que ver con lo que dicen, y es el asunto de, voy a hacer más para atrás, a ver si logramos evitar el feedback. Ahí. El asunto del liderazgo. Yo creo que los que llegaban a la iglesia se encontraban con el impacto de que no importa tu contexto, no importa ni siquiera si tenías o no el don, Dios los había llamado a todos a ser líderes. ¿Sí? Entonces todos tenían que ser líderes. Ese era el énfasis. Teníamos que llegar con el Evangelio a todos lados y sin distinción alguna, todos tenían que ser líderes, todos tenían que llegar a tener un grupo celular que se llamaba en ese entonces, un grupo en su casa o en la casa de otra persona, para enseñar la palabra según nosotros entendíamos en ese contexto. Y bueno, esa es un poco la realidad de ese tiempo como iglesia. Sin embargo, por la gracia del Señor hoy, los énfasis que nosotros buscamos son los énfasis que la Biblia nos enseña. A veces los hombres bien intencionados ponen ciertas prioridades en asuntos que no lo son. Amén, en asuntos que no lo son. Dios en su gracia redime nuestros principios del pasado para llevarnos a los énfasis que revela su palabra. Ahora, lo importante no es solo tener el énfasis bíblico o el énfasis correcto, lo importante es estar ahora dispuestos, iglesia, escúcheme muy bien, a obedecer dichos énfasis. Amén.
¿Está usted dispuesto a conocer la verdad? Debe ahora también obedecer dicha verdad. Este mandamiento antiguo, dado en el antiguo pacto, está reafirmado ahora por actos o por palabras en el Nuevo Testamento. El propio Señor Jesucristo en Mateo 22, verso 37 al 40, reafirma este mandamiento del amor. Dice, y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Y el propio apóstol Juan, en esta epístola, lo veíamos la semana pasada, capítulo 2, verso 3, dice, y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. La palabra mandamiento aquí, en el texto que acabamos de leer, está en plural, ¿lo notó? Dice, si guardamos sus mandamientos. Pero en el versículo que estamos viendo, la palabra mandamiento antiguo y mandamiento nuevo está en singular. Es decir, 1 Juan 2.3 habla de mandamientos, varios en plural, y ahora habla de mandamiento en singular. Podríamos entender entonces, iglesia, que el que cumple el mandamiento del amor, cumple todos los demás mandamientos. Repito eso, el que cumple el mandamiento del amor, por implicación, por alcance, va a cumplir también todos los demás mandamientos. ¿Por qué? Porque va a ser alguien que ama a Dios sobre todas las cosas y que ama a su prójimo. Por lo tanto, no va a pecar contra Dios ni contra su prójimo. De hecho, el apóstol Pablo reafirma esto mismo a los romanos en capítulo 13, versos 9 y 10. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, escuche bien, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Se da cuenta? Ese es el mandamiento del cual hablábamos la semana pasada, y a la luz de la misma epístola, ¿no? Como yo decía al comienzo, Juan aquí no nos dice directamente este es el mandamiento antiguo o este es el mandamiento nuevo, pero sí en el contexto más amplio de la carta lo señala. En 1 Juan 3:11 dice, pero este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Así como aquí decía desde el principio de su fe, a que nos amemos unos a otros. E incluso hace algunas semanas, ya un mes probablemente, leíamos o predicábamos segunda de Juan, y también el autor utiliza términos similares. En segunda de Juan, verso 5, dice, ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que han tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Se da cuenta? El mandamiento es, por lo tanto, de manera clara e indiscutible, el mandamiento del amor, el mandamiento de amar a Dios, pero por sobre todas las cosas, el énfasis del apóstol Juan es en que nos amemos los unos a los otros. De esto está hablando Juan entonces esta mañana, iglesia, y nos manda a través de su palabra y por su espíritu, que esto es un mandato, es decir, no es una alternativa para nosotros los creyentes el amarnos. No podemos levantar nosotros objeciones o justificaciones en contra de lo que Dios está enseñando. Tenemos que tener una intención a poder obedecer. De manera similar a quienes leyeron esta carta, nosotros sabemos que el mandamiento del amor es necesario. Y probablemente cada uno de nosotros, en mayor o menor profundidad, está viviendo en este mandamiento del amor. ¿Sí? Con mayor intención unos que otros. Pero lo que tenemos que entender, iglesia, es que esto no es opcional, no es alternativo. Y el mandamiento del amor, de amarnos los unos a los otros, tiene que ser un objetivo común. Amén. Al nosotros ser creyentes, discípulos de Cristo, al conformar hoy una iglesia local como esta, el objetivo de amarnos los unos a los otros tiene que ser algo que nos caracterice, tiene que ser algo que desde la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, conforme hemos nacido de Él, tenemos que perseguir intencionalmente. El versículo 8 parece introducir un nuevo mandamiento. De hecho, usted lo lee y da la impresión de que el apóstol Juan va a hablar de algo nuevo. Pero otra vez, Juan no llega a ser explícito en este sentido,
sino que espera que el propio contexto, y recuerde que estamos frente a un documento que fue leído de manera completa. Nosotros lo dividimos por razones de enseñanza. ¿Se imagina? Estaríamos no sé cuántas horas hablando de esto, pero nosotros lo dividimos por razones de enseñanza. Pero ya es claro, como dijimos anteriormente, que el asunto es el asunto del amor. Pero mira ahora el verso 8, porque aquí lo leemos, dice: por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo. Podríamos pensar que ahora Juan sí va a decir algo nuevo, algo que no había dicho antes, el cual es verdadero en él, ese él es Jesucristo, y en ustedes, es decir, quienes están recibiendo la carta, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Para dar aún más claridad respecto de este versículo, quiero leer lo que dice otra traducción de la Biblia, como la traducción viviente. Esa traducción es una traducción de tipo dinámica, es decir, no traduce el texto palabra por palabra del original, sino más bien nos da una idea del texto. ¿Ok? Entonces, en esa idea del texto, usted lo va a notar ahora, hay más claridad respecto de lo que está hablando. Vamos a leer este versículo 8. Sin embargo, vamos a leer el 7 y el 8 para tener mayor contexto aquí en esta traducción. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, note acá como esta traducción incluye esto: ámense unos a otros. ¿Sí? Se toma la libertad de introducir algo que probablemente en el texto original no está, pero el contexto sí lo permite decir de esa forma: ámense los unos a los otros. Este es el mensaje mismo que oyeron antes. Ahora el verso 8 dice: sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Y ahí yo quiero que usted ponga su ojo, ¿sí? Esta traducción dice: sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Es decir, está uniendo este mandamiento antiguo y está señalando que si bien es el mandamiento antiguo, ahora este mandamiento nuevo en realidad es relacionado con el antiguo. ¿Sí? No es que el apóstol Juan va a decir algo que ellos nunca habían escuchado antes. Tiene relación con el mandamiento antiguo, este nuevo que él está por dar a conocer. Y aquí está el mandamiento, dice: Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si aún no le quedó claro esto del mandamiento nuevo, mandamiento antiguo, vamos a tratar ahora de aclararlo. Como muy bien traducen aquí, Juan no está añadiendo un mandamiento nuevo, sino más bien está dando una revelación más completa respecto del mandamiento del amor. ¿Sí? No está trayendo un mandamiento nuevo literalmente, sino que está dando una revelación, o más bien dicho, la revelación completa respecto del mandamiento del amor. ¿Cuándo y con quién se completó ese mandamiento del amor? Usted lo sabe bien. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el texto también nos lo informa así. Dice que es verdadero en Él. Ese Él es el Señor Jesucristo. Y agrega que también es o debe ser verdadero en ustedes. Hemos dicho en semanas anteriores que existe una relación cercana entre la epístola y el evangelio escrito por el mismo autor, es decir, el evangelio de Juan. Vamos entonces al evangelio de Juan para ver una vez más, para reafirmar cuál es el aspecto nuevo de este mandamiento antiguo. Aquí Juan lo declara de manera muy clara. ¿Cuál es el aspecto nuevo de este mandamiento antiguo? Juan capítulo 13, versos 34 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Hasta ese punto no hay nada nuevo, ¿sí? Eso estaba ya establecido desde el Antiguo Testamento. Como yo los he amado, así, eso sí es nuevo, como yo los he amado, así también que se amen los unos a los otros. Este es, con seguridad, el aspecto nuevo de ese mandamiento antiguo. Que el amor entre los creyentes no solo debe ser un amor superficial, sino que debe imitar el amor que Cristo tuvo por nosotros. Amén. Verso 35 añade: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Notemos que aquí el autor, Juan, ocupa este mismo término, un mandamiento nuevo, pero en este caso nos dice objetivamente cuál es el mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ya establecimos que no
sino más bien que nos amemos como Cristo nos amó. La pregunta práctica que tenemos que hacernos a la luz de la Escritura, ¿estamos nosotros amando como Cristo nos amó? Pensemos que Cristo nos amó a sus discípulos y nos amó a nosotros también por extensión de manera sacrificial. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nos amó de manera abnegada. Dice Filipenses que no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló y se humilló hasta lo sumo. Entonces el Señor modeló y nos mostró actos concretos que dan cuenta de ese amor. El amor es algo que se manifiesta en entrega. Amén. Amor es entrega. Y aquí también quiero establecer un punto, porque si bien el amor es entrega en términos de la voluntad del Señor. ¿Sí? Voy a repetir eso. El amor es entrega, pero siempre es una entrega en términos de la voluntad del Señor. Cuando hablamos de amor no es como un cheque en blanco para afirmar cualquier cosa, o para decir cualquier cosa, o para hacer cualquier cosa, porque recordemos que el amor del cual estamos hablando es el amor de Dios, y el amor de Dios es también un amor santo. Por lo tanto, el amor de Dios nunca te va a empujar, ni te va a inclinar, ni te va a obligar a hacer cosas pecaminosas. Amén. Ahí entra en contradicción con este Dios santo, lleno de amor. Por lo tanto, el amor del cual estamos hablando nunca será permisivo, nunca será un amor pecaminoso, nunca va a tolerar el pecado, nunca va a tolerar la injusticia. ¿Se dan cuenta? Alguien podría malentender esto del amor y decir, bueno, yo voy a estar en una relación, no importa que esa persona me golpee, me trate mal, no importa lo que llegue a pasar, yo lo amo y tengo que amar como Cristo. No, ahí estás aplicando mal el asunto del amor. Porque también la misma Escritura establece que nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no podemos tolerar que esa imagen de Dios que hay en mí sea constantemente agredida. Eso ya no es amor, eso ya es abuso. ¿Se da cuenta? Lamentablemente, este asunto del amor también es mal interpretado en contextos de iglesia, donde se fuerza a las personas a servir de determinada manera o a dar determinadas cifras de dinero, porque si tú no das determinadas cifras de dinero, entonces no estás amando suficiente al Señor o no estás creyendo suficientemente en Él. Nos damos cuenta entonces como nosotros los hombres somos quienes tergiversan el amor de Dios. De allí que otra vez les repito, el amor del cual estamos hablando está en los términos y en el cuadro de la voluntad del Señor. No más allá que eso, no más allá, porque probablemente si va más allá es abuso, ya no es amor. Amor es entrega en los términos de la voluntad de Dios, claramente establecido en su palabra. Siempre leemos esto cuando tenemos que hablar del amor, porque creo que es muy gráfico. Primera a los Corintios capítulo 13, versos 4 y 8, nos recuerda que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. El desafío que tenemos, iglesia, es enorme. No llegaremos a amar como Cristo amó. No llegaremos a amar como Cristo amó. Pero el hecho de que no vamos a llegar no quiere decir que no lo debemos perseguir, que no lo debemos buscar. Piense usted cómo nos amó el Señor Jesucristo hasta el límite de morir en una cruz por nosotros, viles pecadores. Una muerte horrenda, una muerte dolorosa, una muerte al límite. Allí en la cruz morían los criminales de la época. Los peores criminales de la época eran crucificados. El Santo Hijo de Dios fue a ese lugar por ti y por mí, para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos del pecado. ¿Llegaremos nosotros a esa muestra de amor? ¿Llegaremos a imitarla de manera perfecta y cabal? No, pero tenemos que seguirla. Ahí tenemos otro desafío para este año 2025, que está recién comenzando. Amar a mi hermano en Cristo como Cristo me amó a mí. Tenemos la oportunidad de expresar ese amor. Y no, iglesia,
con aquellos que nosotros nos sentimos más afín. Expresar amor a los amigos, a los familiares, no es un gran desafío, pero hacerlo muchas veces con personas que no estás tan cercano, eso ya requiere un acto de voluntad mayor, requiere que nosotros nos comprometamos, que seamos intencionales. Dice el texto también, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Cuál es esa oscuridad o tiniebla que va desapareciendo? ¿Y cuál es esa verdad que va alumbrando? Es una alusión a Jesucristo. Jesucristo es la luz, y lo veíamos en la primera predicación. En ese contexto, Dios era la luz. Ahora nos dice que Cristo es la luz, porque tanto Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. ¿Se da cuenta cómo comparten este atributo, o más bien en este caso esta metáfora de la luz? Ambos son luz, porque ambos son Dios. Juan capítulo 8, verso 12, el Evangelio, dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Se da cuenta? El mismo Señor Jesucristo dando este testimonio. El que me sigue no andará en tinieblas, de manera muy similar a lo que estamos leyendo esta mañana, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo, entonces, Dios encarnado, es la luz del mundo. Esta es la metáfora bíblica, es la expresión en la Escritura para decirnos que Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la revelación completa y final, Jesucristo es el ejemplo de la pureza moral en su máxima expresión. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo reveló completamente el significado del mandamiento antiguo. Él no solo lo predicó, Él lo vivió. Y se espera que nosotros, sus hijos, hagamos un eco consistente de lo que Cristo hizo al andar aquí en la tierra. Tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Tenemos un gran desafío constante. La oscuridad está siendo extinguida, dice un autor, en la medida en que cada vez más gente llega a la fe en Cristo y vive según el amor de Dios en el mundo. ¿Se da cuenta? Cada vez que más creyentes se suman a las filas de la iglesia, lo que tiene que ocurrir, ¿no?, es que la oscuridad empieza a retroceder, porque la luz de Cristo comienza a avanzar. La llegada de la luz está ya aquí. No es algo prometido para un futuro, ¿sí? No es algo prometido para un futuro allá, al fin de los tiempos, sino que es algo que ya está y debe ser presente en cada uno de nosotros. Los lectores de Juan necesitan alinearse con ella porque es la luz verdadera. Digo yo, no solo los lectores de Juan, sino cada uno de nosotros aquí, esta iglesia local, necesita alinearse a esta verdad. Tenemos una responsabilidad de extender la luz de Cristo, de extender el Evangelio, y conforme nosotros asumimos ese compromiso con el Señor, entonces la oscuridad irá retrocediendo, iglesia. Tenemos no solo la responsabilidad, sino el privilegio de hacerlo. ¿Cuántas personas más capacitadas que yo no hay que pudiesen hacerlo? ¿Cuántas personas más capacitadas o comprometidas que tú no hay que pudiesen hacerlo? Sin embargo, Dios en su gracia te llamó a ti, me llamó a mí, y entonces si nos llamó, Él también nos va a capacitar para hacerlo a través de su Espíritu, a través de su palabra, para extender la luz de Cristo, para extender la luz de Cristo. Si hay algo que este mundo necesita, muchos abogan, ¿no? Y es cierto, el mundo está mal, producto también del pecado. Pero lo primero que el mundo necesita es una transformación de su corazón. Y esa transformación del corazón viene por el poder del Evangelio. Podemos hacer cambios cosméticos, podemos arreglar una ley por aquí, otra ley por allá, podemos sacar a este de aquí, ponerlo por allá, pero nada de eso va a traer un cambio sustancial. Puede cambiar en Chile, a fin de año puede cambiar el gobierno, puede venir otro partido a gobernar, pero eso no va a traer cambios profundos al corazón de esta nación, al corazón de esta comunidad. El cambio profundo, iglesia, está en Cristo y nosotros hemos sido llamados a ser sus embajadores para extender a Cristo, para extender su evangelio, para que alcance la vida de otras personas. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros como hijos del Señor. Hemos visto nosotros también en semanas anteriores lo que representan las tinieblas, no lo contrario a la luz. La doctrina y la creencia de las tinieblas es opuesta a la doctrina y las creencias de la luz. Pero tenemos que también recordarnos para predicar nosotros con misericordia cuál es nuestro origen.
cada uno de nosotros venimos desde las tinieblas. Dios de hecho nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, eso dice la Escritura. Pero, ¿qué debe pasar con aquellos que están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo hoy? Las tinieblas también en nuestra propia vida deben ir quedando atrás. Esas creencias, esos hábitos propios de las tinieblas deben retroceder también ahora en nuestras propias vidas para que la luz de Cristo alumbre de manera progresiva y constante en nosotros. La verdad de su palabra debe alumbrar con efectividad cada área de nuestro corazón. Dice un autor, escuche bien, los cambios que el Evangelio hace en la persona no son secretos, teóricos o del futuro. La obra de la conversión que el Espíritu Santo nos lleva a la obra de santificación, y los frutos de esa obra son reales y visibles. Como lo dijo Jesús, la gente sabrá que ustedes son mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Lo leíamos recién en Juan 13:35. El mandamiento y el poder de Dios son nuevos para nosotros y también en nosotros cuando creemos y cuando nosotros lo manifestamos y lo vivimos. El peligro de los tiempos de Juan es el mismo peligro hasta nuestros días. Hay promotores, agentes de las tinieblas que pueden estar dentro de las iglesias. Nosotros tenemos la obligación de discernirlos para resistirlos y posteriormente rechazarlos. Lo que sigue en nuestro texto es el resultado de este mandamiento del amor, y Juan lo expresa como nos tiene acostumbrados con contrastes, es decir, pone una escena y luego nos describe la otra. Por decirlo así, Juan nos da las dos caras de la misma moneda. De nuevo, en este punto número 2, quiero expresarlo con una interrogante, que también nos la hagamos cada uno de nosotros. ¿Estás en la luz o estás en tinieblas? Versos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. ¿Se da cuenta? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Pensaba yo en esto, cuando nosotros utilizamos un instrumento para aumentar un campo visual, por ejemplo un microscopio. Usted utiliza un microscopio y en ese microscopio, por ejemplo los patólogos, cuando se va a ver una muestra de cáncer, ellos no ven todo el tejido, sino que van a ciertas áreas donde frecuentemente están localizadas las células cancerígenas para dar el diagnóstico de cáncer. Pero eso no quiere decir que el resto del campo visual no exista. No quiere decir que no hayan células buenas y que no haya toda una realidad celular en esa muestra. Pero lo que le interesa al patólogo es en específico ver esas células cancerígenas para dar entonces el diagnóstico. Ahora, Juan nos está hablando de la enseñanza del amor. Él también se está enfocando ahora, iglesia. Está poniendo su lente microscópico en el asunto del amor, pero un asunto específico como es el asunto de la iglesia, el asunto de la hermandad. Por eso en el verso 9, él dice, aborrece a su hermano. ¿Se da cuenta? Él dice, el que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Juan está entonces poniendo su lente microscópico en la realidad y en la relación de los creyentes. Y por supuesto, no va a negar la verdad del amor en otros aspectos. La Biblia nos habla de que tenemos que hablar a nuestro prójimo. Ahí el prójimo no es necesariamente mi hermano en la fe. E incluso dice que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, ¿sí? Pero el énfasis de Juan esta mañana es el énfasis en los hermanos de la fe. El aborrecimiento es señal de que se está en tinieblas. Aquí se está hablando de una costumbre habitual, ¿sí? El aborrecimiento del ejemplo de Juan es alguien que está habituado a aborrecer a su hermano, una expresión que ya conocemos de memoria, ¿no? A estas alturas. El que dice, hemos aprendido que esta expresión, el decir algo, pero si no va respaldado de hechos, eso no tiene absolutamente ningún valor, porque nosotros podríamos llegar a decir cualquier cosa. Yo podría llegar a decirle a usted que yo soy astronauta. Me acordaba que hace muchos años había un programa bien entretenido en televisión que buscaban buscar timadores, ¿sí? Engañadores, gente que decía que tenía un oficio, por ejemplo gaffiter,
pero llegaban y resulta que, bueno, en ese caso solían cobrar mucho dinero. A veces también buscaban médicos fraudulentos o que no lo eran, pero no se habían preparado o no hacían bien el trabajo. Y entonces cuando se le hacía este montaje para descubrirlo, salía el conductor, los chilenos se van a acordar, y el conductor le decía, te pillamos por compadre, ¿se acuerda? Te pillamos por compadre. Salía pillado, digamos, decimos acá, salía descubierto el fraude de esta persona que decía ser algo que no era. Decía ser algo que no era. Así mismo es el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Dice que es cristiano, pero su muestra habitual de aborrecer a su hermano da cuenta de que en realidad él no es cristiano. Puede una persona jactarse de espiritualidad, pero viene a ser un impostor. Su profesión de fe, su profesión cristiana, el decir que él es de Cristo, no es verdad mientras él esté manifestando esta muestra de aborrecimiento habitual hacia sus hermanos. Aborrecer, iglesia, es un término fuerte. Sinónimo de aborrecer es detestar, odiar, abominar. No es simplemente un desagrado, no es simplemente que yo tuve un desacuerdo con algún hermano. Aborrecer es algo activo, ¿no? Algo activo. Esta actitud, dice Juan, es propia de alguien que en realidad no es cristiano, de hecho está en tinieblas, está en el contexto de la iglesia, puede estar participando, conoce el lenguaje, las canciones, las dinámicas, puede estar incluso sirviendo, puede conocer hasta textos bíblicos, pero no ha recibido la luz de Cristo. Qué peligroso, qué peligroso. Sabe que esta persona está en más peligro que aquel que es incrédulo, porque esta persona piensa de sí mismo que es creyente. En cambio, el que no conoce nada, él sabe que no es creyente, que no ha venido a la luz. Pero este piensa, está autoengañado, piensa que él es creyente. Se contraponen entonces nuevamente dos asuntos, el decir y el practicar. El dicho no se condice con la práctica, y si el dicho no se condice con la práctica, nos está diciendo que se está en tiniebla, que se está en oscuridad, que no ha nacido la luz de Cristo en esa persona. Ahora, hay algo particular aquí en la carta de Juan que nos muestra que el aborrecimiento podría ser algo no tan grosero como nosotros muchas veces pensamos. Y vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versos 16 al 17. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Quién hizo esto? De poner su vida por nosotros. Jesucristo. El texto nos está diciendo lo mismo que conversábamos antes, que también nosotros somos llamados a hacer lo mismo por nuestros hermanos. En la emoción, nosotros podemos decir, sí, yo voy a hacerlo, voy a poner mi vida por mis hermanos, pero en la acción suele ser distinta. Pensemos, por ejemplo, en la paciencia, hermano. Pensemos en la paciencia que nosotros debemos tenernos los unos a los otros. Es que no, si las cosas no se hacen como yo quiero, entonces yo no participo. O cuando el hermano no cumple tus expectativas, o cuando el pastor no cumple tus expectativas. No, es que no me parece. Entonces nos damos la media vuelta o simplemente nos abstenemos de participar. Muchas veces actuamos de esa manera y resulta que hemos hecho un compromiso nosotros de amar a los demás como Cristo nos amó. Pero ni siquiera muchas veces tenemos paciencia en asuntos menores. La pregunta es, ¿seremos capaces de dar la vida si ni siquiera soportamos muchas veces una ofensa o que las cosas no se hagan como yo entiendo que deben hacerse? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos esta mañana. Verso 17, el que tiene bienes de este mundo, y aquí va la aplicación del aborrecimiento, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Luego que Juan había hablado de esto de dar la vida, ¿no? Así como Cristo dio la vida, él aterriza mucho esto y lo lleva al asunto de las necesidades. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, es decir, alguien que tiene dinero, que tiene despensa y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? El amor de Dios va a tener una evidencia de querer proveer a aquel que está en necesidad. Cuando ese amor está ausente, y aquí es blanco o negro, cuando ese amor está ausente, da cuenta de alguien que no está amando. Y si no estamos amando, iglesia, aquí es un poco duro el término, vamos a estar aborreciendo.
vamos a estar aborreciendo, vamos a estar desestimando al otro, desestimando las necesidades. No cubrir las necesidades de un hermano son cosas concretas, físicas, dice el texto. Pero incluso lo podemos extender mucho más allá. Cuidar a un hermano también es preocuparte por él, ¿sí? Atender sus necesidades espirituales o de afecto, un gesto, una visita, una llamada, puede ser un medio poderosamente utilizado por Dios para consolar a alguien. Pero este mundo nos ha enseñado a preocuparnos de nosotros mismos. Nuestra principal preocupación tiene que ver con nuestras necesidades. Que nuestros afectos, que nuestro tanque sea provisto. Pero no nos estamos preocupando de las necesidades de los demás. Bueno, cuando no nos estamos preocupando activamente de las necesidades de los demás, dice el texto, que el amor de Dios no está morando en nosotros. Pasar por alto las necesidades de nuestros hermanos en la fe, físicas, espirituales, afectivas, nos pone en el terreno de las tinieblas. Y claro, a lo mejor no estamos absolutamente en tinieblas, pero sí hay un dejo, ¿no? Sí hay cierto aspecto que tenemos que hoy solucionar, que tenemos que hoy enfrentar, arrepentirnos, pedir perdón y amarnos los unos a los otros. Ahora, en el verso 10, el apóstol Juan nos ofrece el otro contraste, ¿no? Lo que sí debiésemos estar viviendo tú y yo. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. El que ama a su hermano, ¿cuántos aman a sus hermanos en la fe? ¿Usted sabe el nombre de su hermano en la fe? Usted puede mirar aquí, darse una vuelta y conocer el nombre de cada una de las personas que están acá. Les saluda, se despide de ellos. Son cosas tan básicas, son cosas tan elementales. Nosotros cuando llegamos a la iglesia, cuando mi madre llegó a la iglesia hace muchos años, una de las cosas que cautiva de la iglesia pentecostal, metodista pentecostal en este caso, es la recepción que tienen de las personas. Tú no vas a entrar a una iglesia pentecostal sin que alguien te dé la mano y te dé un abrazo y te diga bienvenido, sin que alguien se acerque y te pase una Biblia o un himnario. Son gestos simples, pero poderosos. Son cosas, iglesias, que nosotros tal vez no literalmente tenemos que imitar, pero sí que tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar el espíritu de esa intención al recibir a otros. Dice un comentarista, el amor es la evidencia de la salvación del creyente y de su conocimiento personal de la verdad y la luz. El amor es la evidencia de la salvación del creyente y de su conocimiento personal de la verdad y la luz. Esto es lo nuevo y a su vez lo viejo del mandamiento, dice. Imaginemos ahora un pasaje, ¿no? Un pasaje oscuro donde está lleno de obstáculos, donde vamos caminando. ¿Sabe? Si está lleno de obstáculos y nosotros no vemos nada, eso va a ser un constante tropiezo. Un constante tropiezo. Así es el que aborrece a su hermano. Es un constante tropiezo para todo lo que rodea. Para sí mismo y para todo lo que rodea. En cambio, el que permanece en la luz, la escena es distinta. Yo puedo encaminarme por un túnel oscuro, pero si voy con una linterna, y aunque esté lleno de piedras, de tropiezo, yo si voy con cuidado no voy a caer. El que permanece en la luz no es causa de tropiezo para los demás. Dice la traducción del lenguaje actual, el que ama a los demás vive bajo la luz brillante de Dios. Y mira cómo traduce al final, y no causa ningún problema a los de la iglesia. Y no causa ningún problema a los de la iglesia. Es decir, es la representación de un testimonio consistente. Él vive la luz, tiene la vida de Cristo que el Señor le proporciona mediante su palabra y por su espíritu. Entonces ama a los demás, no es tropiezo para otros. Por el contrario, lejos de ser tropiezo, edifica a otros en amor. El orden de esto sería así: permanecemos en la luz. No somos turistas en la luz. No es que de repente me nace de mi corazón tener un gesto de amor hacia mis hermanos. No, el texto dice el que permanece en la luz. Nuestro propósito, nuestra meta, iglesia, es permanecer en la luz. No ser turistas en la luz, no estar de paso en la luz. Entonces,
nos movemos emocionalmente en ciertas circunstancias amamos, pero cuando la emoción no acompaña y el ánimo es escaso, entonces ya dejo de amar. El texto nos manda a permanecer, a permanecer. Cuando permanece la luz, uno de los resultados es que amas a tus hermanos. No causas problemas, no causas que ellos tropiecen. Y aquí podemos ver por implicación y contraste una señal, un síntoma. Los que hacen que otros tropiecen, son personas que están en tinieblas. ¿Sí? Son personas que están en tinieblas. Los que hacen que otros tropiecen son aquellos que hacen o dicen cosas para atentar a sus hermanos. ¿Cómo puede ser esto posible? Quizás una de las formas más toleradas que nosotros practicamos frecuentemente para hacer que otros caigan, ¿sabe cuál es? Es el chisme. El chisme es una de las cosas más toleradas aún dentro de la iglesia cristiana y que sirve de tropiezo para otros. Entonces, el que es chismoso te va a decir algo así: mira, esto yo te lo digo para edificación. Esto yo te lo digo para edificación, para que tú tengas cuidado. ¿Supiste lo que dijo o hizo el pastor? ¿Supiste lo que dijo o hizo tal hermano? ¿Tú lo supiste? Esto no es para hacer, como decimos acá en Chile, un cagüín. Yo te lo estoy diciendo para tu edificación. Repite esa idea, la repite, para que tú tengas cuidado. Bueno, el que está oyendo ese tipo de anuncios se está contaminando. Recibe en su corazón una semilla de la desconfianza. Y cuando el que recibe una semilla de desconfianza va a ver pronto su fruto. La semilla de desconfianza a lo mejor no crece con prisa, pero va a crecer. Va a dejar de congregarse, va a dejar de participar en las actividades de la iglesia, va a empezar a hablar, si le hablaron mal del pastor, va a empezar a mirarlo de otra forma. Si le hablaron mal de un hermano o una hermana, va a empezar a mirarlo, va a empezar a evitarlo. ¿Se da cuenta? Entonces, el chisme, iglesia, es un instrumento poderoso en las manos de Satanás, y los agentes del chisme, los transmisores del chisme, somos muchas veces nosotros mismos, tanto el que habla como el que escucha. No contamine su corazón, se lo digo en tono pastoral, por el bien de su propia alma, no oiga a este tipo de personas. Ahora, hay que hacer el matiz acá. No estoy diciendo que necesariamente todos los que están hablando de estas maneras están en tinieblas, pero aquí hay un matiz también. Hay un matiz de conducta. Esas conductas deben ser resistidas, deben ser evitadas. Juan está diciendo que el amor genuino por los demás significa no poner nada ante ellos que les pueda tentarles a actuar de forma contraria a la voluntad de Dios, dice una comentarista de nombre Karen Jobs. Nada que sea de tropiezo para que ellos se puedan caer. Dice el verso 11, y vuelve a enfatizar Juan, ¿no? Agrega algo más referente a las tinieblas. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y agrega, y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Juan vuelve sobre el asunto de aborrecer al hermano y agrega que no solo está, sino que anda en tinieblas. Describe ahora al que reside en las tinieblas. Y el que reside en las tinieblas, que tiene, digamos, tiene papeles en las tinieblas, ¿sí? Tiene documentos, tiene el carnet de las tinieblas. El que está en las tinieblas de esta manera es una persona que no ha conocido a Dios. Si no ha conocido a Dios, es una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido el mensaje del Evangelio. Aborrecer al hermano, por lo tanto, tenemos que decirlo una y otra vez, es un síntoma serio. Es un síntoma serio de tinieblas, es un síntoma serio de que no se ha nacido de nuevo. No es que la persona está en un periodo malo de su vida espiritual. El síntoma de aborrecimiento es categórico. Es una persona que anda en tinieblas. Parece un cristiano, asiste, participa, canta, sirve, pero se aborrece, está en tinieblas. Y mira lo que agrega el texto. Ya no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. No sabe a dónde va, no tiene propósito, está ciego por los efectos de las tinieblas en él, el efecto del pecado, y lleva problemas a donde quiera que va. Aborrecer es una señal de incredulidad. No puede existir a la vez luz y oscuridad. Escuche bien eso, no puede existir a la vez luz y oscuridad. No puede existir a la vez aborrecimiento y amor. Y no de manera absoluta, yo lo he dicho también durante esta exposición, pero nosotros también
¿Cuántos dicen que están en la luz del Señor? Estamos en la luz del Señor, por gracia y por su favor. Sin embargo, muchas veces luchamos de manera parcial también con este tipo de asuntos. Llegamos a desarrollar odios parciales, pleitos. Eso requiere confrontarse también con la verdad de Dios y arrepentirnos. La verdad de Cristo, su evangelio, debe ir progresando en nosotros. Es muy interesante lo que estamos compartiendo los domingos en la mañana, en el devocional, porque muchas veces llegamos a entender el evangelio con el mensaje del inicio, pero en realidad el mensaje del evangelio es el mensaje del inicio, del tránsito y del final. Siempre es evangelio. Entonces el evangelio debe permear nuestras vidas en todo tiempo. Debe cambiar nuestras inclinaciones, nuestros afectos deben ser cambiados por el poder del evangelio para que estos asuntos como los odios, los pleitos, los chismes, vayan también desapareciendo en nuestras vidas. Dice un autor, esto puede referirse al creyente que permanece en su vida de pecado. Más bien, ¿qué es lo que está causando estas tinieblas? Las acciones de Satanás, segunda a los Corintios 4:4. Y la humanidad, nosotros tenemos tres enemigos, ¿sí? Usted ya se lo sabe quizás. El sistema de este mundo, ¿sí? Satanás, el ángel tentador del ser humano, y por último nuestra propia pecaminosidad. Son los tres enemigos que tenemos referidos a este asunto de las tinieblas, de los cuales tenemos que estar siempre atentos. Vamos ya finalizando. Para concluir, iglesia, déjeme decirle lo siguiente: el odio viene del mismo infierno, el aborrecimiento viene del mismo infierno. Satanás es el rey de todos los que odian. En las primeras páginas de la Escritura ya vemos la experiencia de Caín, el flagrante aborrecedor de su hermano, y vemos el miserable resultado: mató a su hermano. También vemos la experiencia de Jacob y de José, que recibieron odio de sus familias. Los que odian no obtienen lo que quieren. Después del primer estallido de adrenalina, ¿no?, de odio, de pleito, el que odia queda con una ira corrosiva, con depresión y con un vacío mayor, porque el odio, por necesidad, aleja a la otra gente. El odio no mejora la vida, el odio la amarga. Aquí hay algo interesante que me hizo pensar mucho, escúchelo bien. La gente tiene límites en su capacidad emocional. Entre más lleno de odio esté su tanque, menos lugar tiene para el amor. Todos tenemos dificultades que tenemos que reconocer de cara a obedecer los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son puros, santos, plenamente, absolutamente, nosotros no. Pero para saber que no, debemos saber que no podemos obedecer perfectamente a Dios. Eso no nos da licencia para no preocuparnos de los mandamientos de Dios. En específico esta mañana del mandamiento del amor. Finalmente, muy tranquilizador, ¿no?, esa oración que el Señor nos enseñó: perdona nuestros pecados, ¿sí? Pero no debemos quedarnos allí, sino que tenemos que añadir la otra parte, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. Cuando Cristo ilumina por su palabra y por su espíritu nuestras vidas, eso debe ir quitando el odio de nuestros corazones. Y debemos entonces empezar a mostrar amor por los hermanos. Mostrar amor requiere de ti y de mí un acto consciente, un acto voluntario. Dios nos va a dar el poder para tomar buenas elecciones. Y vamos a caminar entonces sin tropezar y sobre todo sin ser de tropiezo para otros. A Dios le agrada que guardemos sus mandamientos. Amén. Que amemos a los hermanos, que andemos en la luz y que no amemos las cosas del mundo. Dios se agrada de eso. Y la pregunta final es: ¿nosotros queremos agradar a Dios? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por esta enseñanza en tu palabra, una enseñanza desafiante, Señor, para nosotros como creyentes, en esta época donde lo que más se estila es el egoísmo, es el salvaguardarse a uno mismo, es el cubrir nuestras propias necesidades, es el yo estar plenamente.
Tú nos diste el ejemplo a través de tu Hijo Jesucristo de lo contrario. Tú viniste a través de tu Hijo Jesucristo. Más bien, Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, por pecadores, por pecadoras que no tenían absolutamente nada que ofrecerle. Y nos redimiste, Señor. Hoy día te damos gracias por eso y te pedimos que nos ayudes a crecer en esta intención de amar a nuestro prójimo, de amarnos los unos a los otros, Señor. Quita de nosotros el aborrecimiento, el odio, la ira. Quita de nosotros todo aquello que no es de bendición, no es de edificación. Y ayúdanos a caminar en el camino de la santificación. Pero pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.